esta ha sido una semana muy, muy, muy intensa. Y aquí, de hecho, no me tocaba predicar hoy, tenía que estar Cristi compartiendo la palabra, como habéis visto en el vídeo, entonces justo entre semana fue como, ostras, ahora me tengo que preparar también una predicación, esta me tocaba la semana que viene en principio, entre las obras del local, cuando viene Cristi siempre es una bendición enorme, porque hablamos de visión, de presente, de lo que Dios está haciendo, de lo que soñamos que Dios hará, de organización, etcétera, etcétera, pero es muy intenso. Hubo un día de estos días que tuve 6 reuniones en un día solo, imaginaos, con el inglés, que yo hablo inglés de Wisconsin. Entonces, bueno, imaginaos, ha sido una semana intensa, aunque dicen que sarna con gusto no pica, así que estoy contento, me gusta, pero ha sido una semana muy intensa y además añadiendo el tema de la predicación. Y sabéis que llevamos ya unas semanas, inmersos en la serie que abraza uno de los lemas, uno de ellos que tenemos en esta iglesia, que es y construye. Otra vez, a ver, ¿cómo es? Conecta, crece y construye. Muy bien, iglesia, muy bien. Hemos hecho ya una de las primeras Cs, hablando acerca de conectar con Dios. Gretel habló acerca de conectar con su iglesia y la semana pasada Joria introdujo la segunda C, hablando acerca de crecer en la palabra. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la segunda C, vamos a acabar con ella y ya la semana que viene continuaremos con la última de estas Cs. Suena raro de las Cs esto, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Y vamos a estar hablando acerca de crecer en discipulado. Discipulado. Esta es una de esas palabrejas que a priori, a mí al menos yo cuando la digo, me suena a palabreja cristiana, de esta evangelicorra cristianoide, de estas arraigadas adentro de las iglesias, ¿verdad? El discipulado. Pero en realidad, nada más lejos de la realidad. Si nos ponemos etimológicos, de hecho, el discipulado no deja de ser un proceso en el que interviene un discípulo, de la palabra discipulado, y entonces hay un discípulo, tiene que haber un maestro. Así que, en realidad, vamos a ver que no es tan evangelicorra como nosotros nos pensamos, los que somos ratones de iglesia de toda la vida. De hecho, Platón, uno de los grandes filósofos de la historia, hay un momento en el que hace un escrito y Aristóteles, que es uno de sus discípulos, se lo corrige. Y Platón enuncia una de las grandes frases famosas de la historia que nos han llegado hasta nuestros días, que dice que el alumno ha superado al maestro. Esto es una frase de Platón. Otra referencia fuera de la iglesia. Hay un proverbio chino que dice, y este me encanta, que si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. Si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. Así que, en realidad, esto del discipulado, de este concepto en el que hay un discípulo que está aprendiendo, un alumno, y un maestro que está enseñando, no es solamente dentro de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros a veces nos creemos el ombligo, el centro del mundo, ¿verdad? Y nos pensamos que todas estas cosas orbitan alrededor de lo que tiene que ver con ser cristiano. Es más, yo creo que todos hemos pasado alguna vez en nuestra vida por un proceso de ser discípulos o de ser maestros. Solo tenemos que remontarnos, por ejemplo, la época en la que estábamos en el colegio. Ahí todos hemos sido en algún momento alumnos, ¿verdad? Todos hemos sido discípulos, alumnos de alguien que nos estaba enseñando. Quizá le prestábamos más o menos atención, pero en realidad todos hemos sido maestros. O cuando hemos empezado un trabajo nuevo. Yo me acuerdo cuando he empezado muchos de los trabajos que he tenido a lo largo de la vida, llegar a un sitio y tener siempre a alguien, un mentor que te colocan al lado los primeros días, las primeras semanas, que te enseña un poquito lo que tienes que ir haciendo, ¿no? Te enseña el oficio. O incluso los que somos padres, al momento en el que nacen nuestros hijos, ahora que hablábamos de estos nacimientos de estas niñas, nos convertimos de repente, queramos o no, en maestros, en ejemplos personales, cercanos, de estas personitas que de repente empieza a estar a nuestro cargo, siendo hijos los que todavía no sois padres. Somos discípulos, somos personas que están aprendiendo de lo que nuestros padres nos enseñan. Así que toda la vida en realidad consiste pasando del rol de discípulo a maestro. Vamos intercambiando roles una y otra vez. Es el proceso de la vida, es la vida en sí. Pero, concretando un poco más, creo que es importante que también maticemos a qué nos referimos cuando hablamos y titulamos una predicación hoy en crecer en discipulado. ¿Qué es lo que significa realmente esto? Hay una definición al respecto, que la tenéis en la pantalla, que me gusta mucho, que he encontrado esta semana y que dice lo siguiente. Dice, el discipulado cristiano es el proceso por el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son equipados por el Espíritu Santo,
quien vive en nuestros corazones para superar las presiones y las pruebas de esta vida presente y llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo. Esta frase la enuncia un tal Gary Kuhn. Y me pareció muy interesante porque la encontré en un libro que habla acerca de multiplicación, de discipulado, de cómo reproducir discípulos. Y dije, esta frase hay que ponerla el domingo en la predicación porque es clave. Y me encanta porque acaba diciendo que en realidad el objetivo de todo esto es llegar a ser más semejantes a Cristo. Y alguna vez ya he dicho desde aquí que me encanta lo que significa la palabra cristiano. ¿Quién sabe lo que significa la palabra cristiano exactamente, literalmente, qué significa cristiano? Pequeño Cristo, seguidor de Cristo, semejante a Cristo, parecido a Cristo, tiene todas estas acepciones. Me encanta. Porque creo que habla a las claras exactamente de qué es lo que somos. Se supone que los cristianos seguimos a Cristo. Cristo es el espejo en el que nos tenemos que mirar. Y por tanto, Cristo, de repente, forma parte de la ecuación de nuestra nueva identidad cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Y se supone que en el momento en el que empezamos a seguir a Cristo, en el momento en el que aceptamos a este Cristo, a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, deberíamos, y por eso digo deberíamos, es un condicional, empezar a pasar más tiempo con este Cristo, con esta persona que nos ha cambiado la vida. Es lo que se supone que debería ser lo natural. Y empezamos a pasar más tiempo con ese maestro que se llama Jesús, que se llama Cristo. Y cuando alguien empieza a pasar tiempo con otro alguien, esto también lo hemos dicho muchas veces desde aquí, empieza a parecerse a otro alguien. Se te empiezan a pegar las maneras de hablar de esa persona, se te empiezan a pegar frases hechas que haces a otra persona, se te empiezan a pegar incluso gestos de la cara, sonrisas, tienes anécdotas en común con la que compartes con esa otra persona, porque hay un intercambio de influencia entre esas dos personas que pasan tiempo juntas. Cuando tú empiezas una relación con tu pareja, con alguien de la que estás enamorado y quieres compartir tu vida con esa persona, empezáis a convertiros en una sola persona, sois una sola carne, aunque esto tiene otro significado más profundo, ¿no? Y quizá más sexual, de hecho, pero empiezas a ser una misma persona, sois lo mismo. Con Cristo se supone que empezamos a parecernos más a Él porque empezamos a pasar tiempo con Él y se nos pegan cosas de Él. A Él, gracias a Dios, no se le pegan cosas de nosotros. No es recíproco esto. A Él se le pegan las cosas de nosotros que Dios le puso simplemente por el hecho de ser hombre, de ser Dios encarnado en un hombre, en Señor Jesucristo, y padecer las mismas cosas que padecemos nosotros, pasar sueño, tener hambre, tener emociones. Es un ser humano igual que nosotros, Jesús. Pero no significa que nuestras cosas negativas se le peguen a Él porque Jesús es santo, es el Hijo de Dios. Pero a nosotros sí que debería pegársenos un poquito más de esa santidad que Jesús tiene. Así que, como decía, hay un intercambio de influencia. Y hay que remarcar también que la influencia que tenemos de Jesús no es la misma que la que recibimos, por ejemplo, de nuestra pareja o de nuestros amigos o de las personas con las que pasamos tiempo. No es la misma, va mucho más allá. Porque el liderazgo, el carisma y el poder de Jesús no tienen nada que ver con el que tienen otras personas de nuestro alrededor. Y eso, de alguna manera, debería notarse en nosotros. Debería haber mucho más de Jesús en nosotros. De hecho, tiene que haberlo, tiene que haber de alguna manera frutos de esa madurez, de ese tiempo, de ese crecimiento que tenemos y que pasamos con Jesús. Tiene que notarse. Y digo una cosa también. No lo notamos solamente los cristianos que estamos cerca nuestro, los unos de los otros, que también se ven los frutos del Espíritu. Principalmente, ¿sabéis quién tiene que notar esto en nosotros? Ese cambio, ese algo distinto que tenemos. Las personas que todavía no conocen a Jesús. Esas son las personas que cuando pasan tiempo con nosotros tienen que ser capaces de decir, Moy tiene algo, Alfredo tiene algo, Pilar tiene algo. Hay algo que no sé qué es, que otras personas no tienen. Y ese algo es Dios en nosotros, es Jesús pasando tiempo con nosotros y nosotros con Él. Debería de notársenos. Pero, y aquí va una de las cosas que quiero también remarcar esta mañana, y ahora nos vamos a meter de lleno en qué es el discipulado en sí. El discipulado, hay muchas cosas que es, y ahora veremos, pero hay algo que no es. El discipulado, tal y como lo entendemos en nuestra cabeza, hay que dejar bien claro, por favor, que no es para toda la vida. El discipulado no es para siempre. Hay una cosa que me irrita profundamente.
aquí soy súper honesto, y es cuando escucho, sobre todo a gente más joven normalmente, y no tan joven a veces, bueno, cuando escucho de todo, no voy a decir edades, cristianos que llevan bastante tiempo en esto de ser cristianos y de repente vienen quejándose, un poco chofs, porque no hay nadie que les esté discipulando en ese momento. Y yo cuando escucho esto, en alguien que ya lleva un tiempo en esto de ser cristiano, que lleva años siendo creyente, tiene una relación con Jesús, me irrita. ¿Sabéis por qué? Porque se supone que constantemente tenemos a alguien que sí que nos discipula. ¿Y sabéis quién es ese alguien? Es Jesús. Entonces, cuando un cristiano lleva toda la vida en esto de ser cristiano, llega un momento en el que no necesita que alguien le esté discipulando. Es él el que debería estar preocupándose de no estar discipulando a otros. Así que un discipulado, cuando se inicia un discipulado con alguien, yo siempre que empiezo un discipulado con alguna persona, ahora creo que estoy haciendo 3 discipulados con alguien en esta iglesia, lo primero que digo en la primera sesión de todas es que esto no es para siempre. Esto va a durar un tiempo definido, tiene un inicio y tiene un final. Porque si no sabéis lo que hacemos, creamos personas dependientes. Y no dependientes de pastores, dependientes de quien sea. Y la única dependencia que tenemos que tener es con Jesús. Él es el que nos discipula toda la vida. Además, el modelo que nos dejó el mismo Jesús de discipulado, el que encontramos en la Biblia, tiene un inicio con sus discípulos y tiene un final. Hay un momento en el que Jesús se va, y ahora lo vamos a leer, y les deja una tarea porque ya están preparados después de un tiempo de preparación y de discipulado. No estuvo eternamente con ellos hasta que ellos perdieron la vida. ¿Esto se entiende? No es para siempre. Un discipulado tiene un inicio y un final. Pero es curioso porque el discipulado que Jesús mismo realiza con nosotros, este discipulado, este sí que es para toda la vida. Jesús nunca deja de enseñarnos y nosotros como discípulos nunca hay un momento en el que decimos, lo tengo, ya lo he alcanzado, ahora ya soy el cristiano 10 que se supone que Jesús espera de mí. Nunca llegamos a ese momento. Es un constante aprendizaje esto de ser cristiano. Es un constante proceso. Así que tenemos por un lado el ejemplo que encontramos en Jesús con sus discípulos y el que nosotros debemos replicar, pero luego tenemos el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Son dos cosas distintas. Y a veces los cristianos, los cristianitos, nos confundimos y nos pensamos que tenemos que hacer lo que hace Jesús con nosotros, con otras personas. Y entonces nunca hay un proceso de multiplicación ni de avance en todo esto. De hecho, Pablo les dice esto a los creyentes que están en Filipos. Si queréis abrir vuestras Biblias, en Filipenses 3, versículos 12, 13 y 14. Y me gustaría que las abrierais porque no están en las pantallas. Filipenses 3, 12, 13 y 14. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No lo ha conseguido ya. Me encanta porque Pablo habla siempre muy claro. Dice que la meta siempre está por delante. Nunca hay un momento en el que los cristianos decimos, ya lo tengo, ya lo he conseguido. Por eso necesitamos el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me encanta cómo habla, ¿no? Pero Jesús hace con nosotros una cosa, que es que sí que nos acompaña durante todo ese tiempo. Jesús nunca nos deja solos, siempre está inmerso en el proceso. Así que solamente quería dejar claro, antes de arrancar del todo, que una cosa es el discipulado que recibimos de por vida por parte de Dios y otra cosa es el discipulado al cual estamos todos llamados a replicar en otros. Y ahora me gustaría también que abrierais vuestras Biblias. Vamos a Mateo, y este va a ser el pasaje sobre el cual vamos a orbitar esta mañana. Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. Esto es conocido como la Gran Comisión, es uno de los pasajes claves de toda la Biblia. Y si me permitís, voy a leerlo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Justo antes de su ascensión al cielo, de que Jesús desaparezca para siempre de la vida terrenal con sus discípulos, Jesús le da a un pequeño grupito de seguidores que está en ese momento con él, uno de los más importantes mandamientos que encontramos en toda la Biblia y que Jesús dejó a sus discípulos. Encontramos muchos mandamientos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en las biografías de Jesús, que Jesús dejaba constantemente, ¿no? Amaos los unos a los otros, amar al prójimo, amar al Señor tu Dios, un montón de parábolas, de enseñanzas que encontramos de Jesús. Pero quizás este es el más importante de todos los que Jesús deja. Porque la eficacia del cumplimiento de este mandamiento determinará el éxito del crecimiento del reino de Dios. O sea, es muy importante el éxito de que el reino de Dios avanzara en ese momento, de que la iglesia se expandiera por todo el mundo, recaía en el cumplimiento de este mandamiento. Así que es bastante importante. Pero es curioso porque cuando analizamos este mandamiento, estas palabras de Jesús, esta gran comisión, nos trae luz sobre uno de estos pasajes tan conocidos que más erróneamente es más conocido y a la vez es más erróneamente usado en las iglesias y en el mundo cristiano. ¿Sabéis por qué? Porque cuando se habla de este pasaje se habla siempre de evangelismo. Siempre. De hecho, cuando queremos hablar de evangelizar a otros, que evangelizar, esta sí que es una palabra cristianoide, evidentemente, ¿qué es evangelismo? Es llevar el evangelio, ¿no?, a otras personas, llevar el mensaje de Jesús, llevar las nuevas a otras personas, eso es el evangelismo. Y cuando se habla de evangelismo, siempre venimos a este pasaje de aquí. Cuando en esencia no se habla de evangelismo en este pasaje, en ningún sitio. Puede estar implícito, pero no se habla de evangelismo. ¿Sabéis de lo que se habla? De discipulado. De hecho, ¿cuál es el mensaje más grande que encontramos aquí? Ir y hacer discípulos, bautizándolos después en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, id y evangelizad y llevad el evangelio. Dice, id y haced discípulos. En primer lugar, tiene que quedar muy claro que el mandamiento evangelizar no está implicado aquí en ninguna parte. Esto tiene que quedar muy claro esta mañana. Aunque no es erróneo enseñar sobre esto, ya que el primer paso, evidentemente, para hacer un discípulo es que acepte el Evangelio de Jesús. Está implícito, pero no es lo primero que Dios está diciendo. Lo que pasa es que Jesús era muy inteligente y por eso remarca muy bien aquí porque dice, id y haced discípulos y no id y evangelizar, porque a veces, si no, corremos el riesgo y muchas veces caemos en ello, yo creo, en las iglesias, de quedarnos en esta primera parte de evangelizar y ya está. ¿Y qué pasa luego con estas personas que conocen al Señor? ¿Quién les discipula? ¿Quién les ayuda a crecer en la palabra de Dios y en el conocimiento del Señor Jesús? Nadie. Muchas veces parece que se les abandona a su suerte. Y aquí lo que se nos anima es a hacer discípulos y no a captar a socios para la causa cristiana. Y Jesús, al pronunciar el mandamiento en esta forma, se asegura de que la perspectiva profunda de todo esto vaya mucho más allá de puramente comunicar el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, hay otra implicación en la manera en la que Jesús enunció este mandamiento vital. Y es que los medios para cumplir esta gran comisión no dependen de técnicas, no dependen de cómo usar las redes sociales, no dependen de inventar la rueda ni siquiera. De hecho, esta semana he pasado mucho tiempo con Basile, allí en el local nuevo, y me he hartado escucharle una frase que él usa constantemente. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es, Basile? No sabes, ahora tienes miedo a ver qué digo, ¿verdad? Tantas cosas que dices. Carbón y cosas de estas por ahí, ¿no? Basile dice constantemente, todo está inventado. Todo está inventado. Él se pone a clavar así cosas y dice, y todo está por inventar. Pero me encanta que dice, todo está inventado. Me encanta eso. A veces los cristianos nos creemos súper creativos, somos impresionantes, nos vienen las mejores ideas y nos creemos que hemos inventado la rueda en cómo alcanzar a los perdidos. Buah, ¿sabéis qué hacemos en nuestra iglesia? Que esto no lo hacen en otras. Hacemos fideuás. Eso es la clave. Yo no sé cómo a nadie se le ha ocurrido a través de la comida alcanzar a otras personas. Hacemos clases de cocina. Somos la iglesia más creativa en esto. En este mensaje, Jesús lanza también claves
que nos marcan que no depende de nosotros. No tiene nada que ver con nuestra creatividad, con nuestras fuerzas, con todo lo que se nos puede ocurrir. ¿Sabéis por qué? Porque dice que toda potestad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Y que, por tanto, vayamos y hagamos discípulos y que además Él nos acompaña en ello todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos está diciendo que no depende para nada de nuestras capacidades el hacer discípulos. No tiene que ver con lo creativos que seamos, con cómo utilicemos la tecnología hoy en día, con que subamos vídeos a YouTube, a las redes sociales, con que hagamos reels de Instagram. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con la potestad que le ha sido dada a Jesús y que Él nos traspasa a nosotros como sus seguidores y sus discípulos. Y cuando Jesús, cuando el Espíritu Santo interviene de manera poderosa, es cuando suceden las cosas. Si no, solamente son programas, solamente es puro marketing. Estaría vacío. Necesitamos la intervención poderosa de Dios en todo esto. Y todo esto que suena tan espectacular muchas veces puede parecernos inalcanzable porque nos comparamos con esos discípulos que Jesús tenía, con esos seguidores del siglo cero que tenía Jesús con ellos, del siglo I, perdón, el siglo cero no existe todavía, y decimos, estamos muy lejos de parecernos a esas personas. Yo no tengo nada que ver con esos discípulos que eran unos cracks que arriesgaron y que algunos perdieron la vida incluso por el mensaje del Evangelio. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero es curioso porque este mandamiento, ¿sabéis para quién es? ¿Era solamente para estos discípulos, para estas personas en concreto que lo escucharon? No, era para todos los seguidores de Jesús. Cuando tú te haces cristiano, estás firmando un contrato invisible en el que este mandamiento pasa a ser tu prioridad número uno en la vida. O al menos debería ser así. Todos los cristianos, todos los seguidores de Jesús, tenemos la obligación, tenemos el mandamiento, no la opción. Esto no es un condicional, es una orden, una ordenanza de Jesús, un mandamiento de ir y hacer discípulos. Simple y llanamente. Jesús era muy inteligente y sabe cómo formulaba cada una de sus frases. Recuerdo cuando, después de mi conversión y de tener ahí esa pasión, ¿no? Y ese fuego por Jesús y que pasara ya un tiempo, ¿no? Pues te devorabas la Biblia. Me acuerdo yo de esa etapa, ¿no? De devorarme la Biblia, de que todo te sabe a poco, de que quieres más. Y después de un tiempo uno dice, quiero compartir esto que siento con otros, ¿no? Yo también quiero discipular a otras personas. Y recuerdo hacerme todas estas preguntas que yo creo que todos nosotros, cuando pensamos en discipulado, nos hemos hecho alguna vez. Las tengo todas aquí escritas porque eran bastantes. Había una que era, la primera de todas, ¿estoy yo capacitado para discipular a otra persona realmente? ¿Sirve únicamente compartir la pasión y el fuego que tengo? ¿O necesito formarme teológicamente en la Biblia para poder hablar bien y profundamente de cada uno de los versículos con los que yo quiero compartir con otras personas? ¿Soy lo suficientemente maduro? Y ya no hablo personalmente porque esa respuesta siempre va a ser no, sino espiritualmente. ¿Tengo la madurez espiritual suficiente como para discipular yo a otras personas? ¿Qué significa hacer un discipulado? Tengo que coger un libro en concreto, hay libros de discipulado, tengo que escoger uno. ¿Cuál escojo entonces si hay tantos? ¿Cuánto tiempo tiene que durar esto? Cuando quedo con una persona, ¿en qué tiempo tengo que quedar? ¿Cuántas horas implica lo del discipulado? ¿Son 3 horas al día? ¿Es una vez a la semana? Todas estas preguntas que nos hemos hecho todos alguna vez, ¿verdad? No hay una respuesta matemática a esto. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto tiene un inicio y tiene un final. Normalmente pongo un año. Se supone que un año de pasar tiempo con una persona tienes que estar, la otra persona, lista para solucionar todas estas cosas y si no, no pasa nada. Pero máximo, siempre tenemos el ejemplo de Jesús, que fueron 3 años de ministerio. 3 años de invertir totalmente su tiempo con 12 personas que le seguían fielmente. Más de eso se sale de lo bíblico, realmente. Y no es sano, ni para la otra persona, ni para ti tampoco. Y hay una cosa para mí que responde a todas estas preguntas, yo creo. Y es que esa persona sea siempre enseñable. Esto es muy importante. Luego vamos a ir a esto más en profundidad. Pero si la persona que tú estás discipulando no tiene ganas de aprender, no tiene ganas de crecer, no escucha, no acepta las correcciones que tú le puedes hacer, que vienen de parte del mismo Jesús, amigos míos, estamos perdiendo el tiempo. Tanto esa persona como nosotros. Pero a esto iremos más adelante. Un discípulo
tiene que estar desarrollando, esta es otra frase que encontré en ese libro, un discípulo tiene que estar desarrollando a otros discípulos que a su vez desarrollen a otros discípulos. Un discípulo tiene que estar desarrollando a otros discípulos que a su vez desarrollen a otros discípulos. Esta frase es muy importante. Porque cuando hablamos de discipulado, en realidad, cuando tú trabajas todo esto en eclesiología, se habla no de discipulado, se habla de multiplicación. ¿Sabéis por qué? Porque si yo invierto mi tiempo en una persona y estoy generando un discípulo, cuando esa persona está lista, está preparada, se supone que está en el momento adecuado para invertir a su vez en otra persona. Esa persona, cuando acabe con ella, esta primera persona, estará lista para invertir en otra persona. Así que es un proceso de multiplicación. Y esto en eclesiología siempre se habla de adhesión versus multiplicación. ¿Qué es esto de la adhesión? La adhesión tiene que ver con los esfuerzos que realizamos los cristianos, las iglesias, etcétera, para alcanzar a los perdidos, lo cual está bien. Pero la adhesión tiene que ver principalmente con este primer paso. Todos pensamos muchas veces, y esto os puede ayudar y traer un poquito de luz para entender mejor esto de la adhesión, en campañas evangelísticas. ¿Vale? Todos hemos escuchado hablar y hemos participado seguro en campañas de evangelismo, programas de evangelismo, que tienen el objetivo de alcanzar a los perdidos y que conozcan a Jesús. ¿Habéis participado alguna vez en alguna cosa de estas? En infinidad de veces, ¿verdad? Kinski, bueno, en fin, de todo, ¿no? Aquí hay gente con mucha experiencia en ese campo. Adhesión. ¿Por qué se llama solamente adhesión y se queda ahí? Porque a veces lo que sucede es que estas personas conocen a Jesús, son impactadas por el poder del Espíritu Santo, son conscientes de que necesitan un Salvador, de que son pecadoras y que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó el tercer día por sus pecados. Estoy predicando el Evangelio ahora mismo. Pero son conscientes de todo el mensaje del Evangelio en esencia, aceptan a Jesús en su vida y la campaña evangelística se mueve a otro lugar y a otra cosa mariposa. ¿Y qué ha pasado con esta persona que estaba aquí, que ha aceptado a Jesús? Muchas veces se queda sola en el proceso. Por eso se intenta hacer que sea más un proceso no tanto de adhesión, no es captar socios para la causa cristiana, como he dicho antes, sino que es un proceso de multiplicación. No tengo nada en contra de las campañas evangelísticas, por cierto, al revés. Yo de pequeñito, mi padre hacía muchas campañas evangelísticas y me encantaba el modelo que se utilizaba, por cierto, en aquel momento y que ellos utilizaban y que otros muchos utilizan. Yo me acuerdo de ir a un sitio, íbamos a sitios de por toda España, íbamos a pueblos que tenían una iglesia local, invertíamos allí 2 semanas y hacíamos lo típico, ¿no? Payasos, mimo, bailes, ¿qué más hacíamos? El tablero, ¿os acordáis? Una cosa que era el tablero, los más viejos, que era pintar, los más mayores, perdón, los más, ¿qué más puedo decir? Sabios, experimentados, gracias. Una vez me acuerdo de utilizar fútbol también para evangelizar a otros. Íbamos allí un par de semanas, alcanzábamos a todas aquellas personas de allí. Yo recuerdo la satisfacción profunda que generaba el hecho de que una persona conociera a Jesús a través de las cosas que tú estabas haciendo. Pero lo importante de todo esto era que cuando nos íbamos, esas personas las ligábamos, las conectábamos con la iglesia local del pueblo, de la población en concreto, para que la iglesia local iniciara el trabajo que se había generado esos días. Porque si no, se les abandona a su suerte una vez más. La multiplicación es eso, en realidad. Es continuar el proceso de adhesión. Por eso siempre se dice que no nos quedemos en la adhesión, sino que vayamos a la multiplicación. Lo que pasa es que la multiplicación, evidentemente, es un proceso mucho más lento. Suele ser un proceso de 1 a 1 o 1 a 3 como mucho y siempre requiere que invirtamos tiempo, esfuerzo, ganas, motivación, frustración en personas que evidentemente pues, nos van a traer más de cabeza que no ir a hacer un programa, cantar, bailar, hacer mis cositas e irme a mi casa cuando no tengo contacto con esas personas. Eso, invertir en la vida de otras personas de manera genuina, eso es multiplicación y eso es realmente discipulado. Segunda de Timoteo 2:2. Otro pasaje clave para entender qué es el discipulado. Dice, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto es lo que le está diciendo Pablo a uno de sus discípulos, una de las personas que pasaban tiempo con él, que en este caso es Timoteo. Le está diciendo, esto que has aprendido de mí durante todo este tiempo que hemos pasado juntos, esto ahora encárgaselo tú a otras personas que sean hombres fieles y que sean idóneos para esta causa.
Y entonces hay otra pregunta que nos puede surgir. Ok, me está quedando claro que la Gran Comisión en realidad se trata de discipular a otras personas. Me estás diciendo además que todos estamos llamados a esto. Me estás diciendo que implica que invierta tiempo de mi vida, de mi rutina en otras personas. Eso generalmente me puede generar alguna frustración. Hay veces que tengo que ser sabio porque me has dicho también que tienen que ser personas enseñables. Jolín, ¿cómo identifico yo a las personas correctas con las que empezar a hacer todo esto, verdad? ¿Cómo identifico yo a estas personas que dice Pablo que sean idóneos y que sean fieles? ¿Quién es el discípulo idóneo y fiel? Una vez más, alguien que sea enseñable. Aquí lo podríamos resumir todo. Alguien que tiene ganas realmente de aprender y de crecer. Alguien incluso, y esto me encanta cuando sucede, que se acerca con hambre verdadera a ti o a alguna persona que tú conoces para querer saber más acerca de Jesús y para crecer en su caminar con Cristo. Este es alguien enseñable, seguro. En estas personas que sean enseñables, invierte. Aunque hay algunos rasgos, vamos a enunciar algunos, que hacen que podamos detectar también a estas personas enseñables. Que tenga hambre de la palabra. Una persona que tenga hambre de la palabra. Joria compartió con nosotros la semana pasada acerca de la importancia de la palabra. La palabra lo es todo en el caminar con Jesús, ¿eh? Lo es todo. Es la esencia de nuestra relación con Cristo, porque aquí está todo el mensaje que Dios tiene para nosotros. Por supuesto que puede utilizar otras maneras para hablarnos, por supuesto, y creemos en ellas y las predicamos también. Pero la principal, la más clara, la más evidente es la palabra. Entonces, cuando alguien tiene ganas, tiene hambre de la palabra, invierte en esa persona. Esa persona seguro que va a querer ser enseñable. Alguien que tiene ganas también de crecer en su vida espiritual. Esta mañana he hablado con una persona que está aquí sentada que decía que no está en su mejor momento en su vida espiritual. Pero lo que me ha gustado escuchar de esa persona es que, ¿qué puedo hacer para avanzar? Eso es lo que tenemos que escuchar en las personas en las que tenemos que invertir. Porque la vida cristiana a veces pues fluctúa, ¿verdad? Tenemos momentos mejores y tenemos momentos peores. Somos seres humanos, es normal. Pero alguien que tiene ganas de crecer sabiendo que no está en su mejor momento, esta también es una persona en la que vale la pena invertir. Alguien que se somete a la autoridad espiritual. Esto es lo más difícil. En mi experiencia, al menos, esto es lo más difícil. Y esto es lo que remarca en realidad si esa persona va a ser enseñable o no. Cuando tú pasas tiempo con alguien en la que se supone que tú eres su maestro, porque esa persona ha aceptado tu autoridad espiritual y él acepta que es el discípulo en esa etapa, en esa relación que habéis generado, si esa persona no está aceptando tu autoridad espiritual, te digo rápidamente que abandones eso, porque no tiene ningún sentido. No va a escucharte, no va a aceptar las correcciones, no va a aceptar los consejos, no va a aceptar las sugerencias que a través de la palabra y de tu experiencia aquí con Dios le vas a poder transmitir a esa persona. Y entonces, una vez más, esa persona está perdiendo el tiempo y tú también. ¿Y sabéis quién lo pierde más? Tú. Porque seguro que no es la única persona con la que estás invirtiendo. Entonces, alguien que acepta la autoridad espiritual, alguien también que tiene ganas de ser usado por Dios, alguien que tú escuchas que tiene ganas de hacer cosas, que no se queda parado, que no se queda únicamente en una relación intelectual o cognitiva con Dios, sino que va mucho más allá, que quiere usar sus dones, invierte en este tipo de personas. Alguien también que ama a los demás, personas que son buenas personas, personas que tienen la capacidad de amar a otros. Cuando ves rasgos en una persona que te generan desconfianza, espérate, quizás no tienes que intervenir todavía tú. Quizás Dios y Jesús tienen que hacer todavía un poquito más de trabajo con esa persona o alguien con más autoridad y más experiencia puede intervenir ahí. Ten mucho cuidado con este tipo de personas. Y por último, alguien, y este es muy importante, que escucha más que habla. Yo he estado en discipulados en los que de repente yo era la persona que escuchaba en ese discipulado más de lo que yo tenía capacidad de hablar. Y de repente incluso había veces que decía, wow, parece que sea yo el que está aprendiendo de esta persona, porque esta persona lo sabe todo, es un crack. Entonces uno dice, ¿y por qué estamos aquí entonces? ¿No? ¿Qué hacemos aquí sentados si te lo sabes todo? Alguien que escucha más que habla. Y todo esto, una vez más, lo englobo en alguien que sea enseñable. Que sea enseñable, por favor. En realidad estamos hablando, básicamente, todo el rato de lo mismo, que es personas que desarrollan madurez espiritual. Porque si no, corremos el riesgo de estar invirtiendo en alguien que en realidad no está preparado o no quiere en realidad estar preparado para recibir el alimento que le va a capacitar. Hebreos 5, versículo 12.
Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis todavía necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando estas personas que estábamos leyendo en esta lista, con estos rasgos, estas personas que en definitiva no son enseñables, y tú estás invirtiendo en ellos, ¿sabéis lo que sucede, lo que provoca? Que parece que van a la casilla otra vez de salida en esto del cristianismo. Que después de un montón de tiempo en el que se supone que deberían ser ya maestros, en el que se supone que deberían estar preparados para multiplicar y hacer otros discípulos, en realidad después de tanto tiempo, uno se frustra porque dice, jolín, no estás para nada preparado para esto. Es más, estás todavía en esta fase de aquí en la que tiene que venir alguien a darte lechecita, porque no estás preparado para tener alimento sólido. Es increíble estos versículos, ¿verdad? Habla claro y llano. ¿En quién invertimos? Es más, voy a formular la pregunta de otra manera. ¿Estamos invirtiendo en alguien? Como cristianos ahora mismo, en este momento de nuestra vida, y a muchos os veo las caras y sé que lleváis mucho tiempo en esto de ser discípulos de Jesús, ¿estáis invirtiendo en alguien ahora mismo? Voy a ser todavía más generoso con vosotros. ¿Hace poco que habéis estado invirtiendo en alguien al menos? Voy a ser más generoso todavía con vosotros. ¿En los últimos 2 años habéis tenido la oportunidad de invertir en alguien? Creo que es una pregunta que incomoda y que puede ser incluso dura, pero que tiene que confrontarnos de alguna manera. Voy a ser muy generoso con vosotros. ¿Tenéis en el corazón, tenéis la perspectiva por delante de querer invertir en otros próximamente? Porque se supone que estamos llamados a eso. Se supone que es nuestra obligación. Y no tenemos que ser pastores, líderes, responsables de nada. Solamente tenemos que ser cristianos, hijos de Dios. ¿En quién estás invirtiendo? ¿En quién quieres invertir? Y para poneros todavía más en una situación incómoda, y no me molesta, la palabra, yo siempre digo que una predicación de verdad, una enseñanza muy buena de parte de Dios, tiene que incomodarnos y tiene que confrontarnos para ver dónde estamos y dónde tenemos que estar. Eso es, no pasa nada, Estamos aquí todos para mejorar. Pero vamos a generar todavía un momento más incómodo. Me encantó lo que hizo Joria la semana pasada de sentarnos juntos y poder hablar tranquilamente, sin que haya nadie mirándonos a los ojos como estoy yo desde aquí arriba, ¿no? Y poder compartir cómo estamos en todo este proceso del discipulado. Pero antes me gustaría que cerrarais vuestros ojos y que me permitierais acabar haciendo una oración. Porque vamos a poner también delante de Dios, delante de nuestro Maestro, delante de Jesús, cómo podemos mejorar en esto del discipulado, cómo podemos crecer en ello. Señor Jesús, gracias por salvarnos, lo primero de todo. Gracias por pensar en nosotros. Y gracias porque eres un maestro que siempre está a nuestro lado. Un maestro que es fiel, un maestro que es paciente con nosotros, un maestro que es perseverante en nuestra vida y que nos ayuda siempre a mejorar. Te quiero pedir, Espíritu Santo, que traigas a la mente de las personas que están escuchando este mensaje si no están haciendo todavía un discipulado con nadie, si no están reproduciendo, replicando, multiplicando en otros la fe que ellos han recibido, que traigas a su mente nombres, caras, que traigas inquietud, que traigas carga por personas en concreto, con las que ellos puedan invertir a partir de este momento. Porque, Señor, queremos hacer que tu reino avance. Y no se trata de programas, no se trata del mejor evangelismo del mundo, se trata de multiplicar, Dios, se trata de hacer discípulos. Queremos realmente alcanzar a aquellos que todavía no te conocen.
Queremos crecer en nuestra relación contigo, Señor. Así que una vez más, Espíritu Santo, trae revelación, trae incomodidad, trae nombres en concreto de las personas que te necesitan.